La placa de la trabajadora social brillaba bajo la luz fuerte del porche mientras ella sostenía a mi hija de 3 años, Lily, que sollozaba. Detrás de ella, otra trabajadora llevaba a mi hijo de 5 años, Marcus, quien gritaba por mí, con los brazos extendidos. El papel en mi mano temblorosa, una orden de retiro de emergencia, citaba negligencia grave, abuso de sustancias e inestabilidad psicológica. Ha habido un error, seguía diciendo, con la voz quebrada. Por favor, no entiendo. Ni siquiera tomo alcohol. Pruébenme ahora mismo, por favor. Señora, tenemos reportes creíbles y testimonios de familiares directos. Sus hijos serán puestos bajo custodia protectora mientras se investiga. La voz de la trabajadora era amable pero firme. Recibirá información sobre la audiencia en un plazo de 72 horas. Cuando la camioneta se alejó con mis bebés adentro, la vi. Mi hermana, Catherine, parada en su entrada al otro lado de la calle, con el teléfono en alto. Grabando. Estaba grabando cómo se llevaban a mis hijos. Y ella estaba sonriendo. La audiencia fue programada para 3 días después. No había dormido, no había comido, apenas podía funcionar. Mi abogado, un defensor público estresado llamado Marcus Stein, parecía derrotado antes de que siquiera empezáramos. Su hermana entregó fotos de parafernalia de drogas en su casa, documentación de comportamientos erráticos, y un video donde supuestamente usted está intoxicada mientras sus hijos estaban presentes, dijo, navegando en su tablet. Sus padres han proporcionado declaraciones juradas que confirman un historial de enfermedades mentales y abuso de sustancias. Nada de eso es real, apreté la mesa. Nunca he consumido drogas. Apenas tomo Tylenol, ¿y qué video? Me lo mostró. Era de la barbacoa familiar del mes pasado, editado con maña. Me habían captado tropezando, me había tropezado con el camión de juguete de Marcus, y hablando arrastrado, ese mismo día me habían hecho cirugía dental. Pero sacado de contexto y cortado justo, parecía borracha. ¿Las fotos de las drogas? También me las mostró. Agujas en la cocina. Polvo blanco en la mesa de la sala. Objetos que nunca había visto en lugares que definitivamente eran mi casa. Ella tiene una llave, susurré, dándome cuenta. Catherine tiene una llave de mi casa. La audiencia fue una masacre. Catherine testificó primero, con lágrimas en los ojos mientras describía haberme encontrado, desmayada, mientras mis hijos jugaban cerca de una ventana abierta. Habló de mis cambios de humor violentos y delirios paranoicos sobre la familia. Luego vinieron mis padres. Tratamos de ayudarla, dijo mamá, secándose los ojos con un pañuelo. Pero ella siempre ha sido inestable. Desde niña. Solo estamos agradecidos de que Catherine cuidara a esos pobres niños. Quizá, añadió papá, si recibe ayuda real, podría tener visitas supervisadas. Eventualmente. Fue entonces cuando mamá se inclinó hacia la reportera del tribunal, pensando que el juez no podía oír, y susurró, el dinero de la abuela debe quedarse con familias estables. Catherine tiene 2 niños que realmente podrían beneficiarse de una buena educación. El juez sí escuchó. Sus ojos se movieron hacia ella, luego hacia mí, y de nuevo a sus papeles. Mi abuela. Había muerto 6 meses antes, dejándome todo, su casa, sus ahorros, casi $3 millones. Había excluido específicamente a mis padres y a Catherine en el testamento, llamándolos buitres que rondan a los vivos y se alimentan de los dolientes. El dinero estaba en un fideicomiso para la educación de mis hijos. No podía tocarlo salvo para sus estudios y necesidades médicas. Pero si perdía la custodia, el fideicomisario suplente tomaría control. El fideicomisario suplente era Catherine. Su señoría, intentó decir el señor Stein, solicitamos pruebas de drogas para mi clienta para demostrar. Ordenaré las pruebas, interrumpió el juez, pero la evidencia es considerable. Se concede custodia temporal al Estado. Los niños serán puestos en cuidado temporal mientras. ¿Cuidado temporal? Catherine se levantó. Su señoría, soy madre de crianza autorizada. ¿Podría cuidarlos yo? Por supuesto que sí. Claro que lo había planeado todo a la perfección. ¿Eso parece apropiado?, comenzó el juez. Su señoría, dije, poniéndome de pie. Mi abogado intentó detenerme, pero me solté.
Puedo preguntar por qué mi hermana se convirtió en madre de crianza autorizada hace apenas 2 meses, por qué se mudó justo enfrente de mí hace solo 3 meses, por qué mis padres comenzaron a visitarme semanalmente hace apenas 4 meses, justo después de que se leyó el testamento de la abuela. Está fuera de orden, advirtió el juez. Tengo pruebas de que están mintiendo, dije. Pero necesito 48 horas para conseguirlas. No tiene credibilidad aquí, señorita Turner. Entonces pruébenme. Prueba de drogas, polígrafo, evaluación psicológica, todo. Hoy. Ahora mismo. Si fallo en algo, renuncio a mis derechos. Pero si paso todo, me dan 48 horas. El juez me estudió. La sonrisa de Catherine vaciló. Está bien. Oficial, coordine pruebas exhaustivas inmediatas. Pasé todas. Claro que sí. La prueba de droga salió limpia. La evaluación psicológica mostró ansiedad y depresión, quien no estaría deprimida con sus hijos robados, pero nada de psicosis ni inestabilidad. El polígrafo confirmó que nunca usé drogas, ni descuidé ni dañé a mis hijos. El juez me dio 48 horas. No perdí ni un segundo. Primero fui a la casa de la abuela, mi casa ahora, aunque aún no me había mudado. En su oficina, en la caja fuerte detrás de su retrato, estaban los documentos de los que me había hablado antes de morir. Vendrán por ti cuando yo no esté, me había advertido. Vinieron por mí cuando murió tu abuelo. Pero yo guardé registros. Cada mentira, cada plan, cada cosa cruel que hicieron. Todo está aquí. Un seguro, querida. Los archivos eran meticulosos. Fotos de Catherine robando del bolso de la abuela. Registros bancarios mostrando a mis padres sacando dinero de las cuentas de la abuela cuando ella estaba hospitalizada. Registros médicos que indicaban que intentaron declarar a la abuela incompetente para anular el testamento del abuelo. Pero lo mejor estaba al fondo, el récord juvenil de Catherine, supuestamente sellado. La abuela había contratado a un investigador privado. Catherine había sido arrestada a los 15 años por plantar drogas en la taquilla de otra chica, una rival que competía con ella por una beca. Los cargos se retiraron cuando salió la verdad, pero el daño a la otra chica ya estaba hecho. Perdió la beca. Catherine la consiguió. Había más. El primer matrimonio de Catherine terminó cuando acusó a su esposo de abuso para quedarse con la custodia total y pensión. El esposo se suicidó tras perderlo todo. Su nota de suicidio mantenía su inocencia. Años después, Catherine confesó borracha a una amiga que todo era mentira. La amiga fue a la policía, pero sin pruebas no hicieron nada. La abuela encontró a esa amiga. Obtuvo su declaración. La hizo notariar. Mis padres tampoco estaban limpios. Fueron investigados por abuso a ancianos después de la muerte del abuelo. Lo trasladaron a una residencia más barata, se quedaron con la diferencia, y lo dejaron deteriorarse. No hubo cargos, pero el informe de la investigación era condenatorio. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas sobre las drogas, las fotos, la trampa. Llamé a mi vecina, la señora Chen. Tenía una cámara en el timbre que apuntaba a nuestras casas. Oh, querida, dijo cuando le expliqué. Guardo 6 meses de grabaciones. Déjame checar. Ahí estaba. Catherine entrando a mi casa mientras yo estaba en el trabajo. 3 veces en el último mes. La última vez fue 2 días antes de que llegara el DIF, entró con una bolsa y salió sin ella. Entonces recordé algo. El esposo de Catherine, Paul, era un buen hombre. Débil, pero bueno. Se veía incómodo en la audiencia. Lo llamé. No puedo hablar contigo, dijo de inmediato. Paul, ella se llevó a mis hijos. A mis bebés. Tú tienes 2 niños. ¿Imagina si alguien? Sé lo que hizo. Su voz era apenas un susurro, la vi con las agujas, el polvo blanco. Me obligó a tomar las fotos mientras tú estabas en el trabajo. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Vas a testificar? Ella me destruirá. Me quitará a mis hijos. De todos modos va a hacer eso. Ya sabes cómo es. Silencio. Luego. Hay una cámara de niñera en tu sala.
Catherine no sabe que está ahí. La compraste el año pasado cuando entrevistabas a niñeras. Está en la librería. Parece un libro. Se me había olvidado. Se subía automáticamente a la nube. Entré desde mi celular. Ahí estaba. Catherine, en mi casa, plantando las drogas, tomando las fotos. Usaba guantes, pero se veía claramente. Incluso hizo una llamada durante todo eso. Ya quedó. Las fotos están perfectas. El DIF tendrá que actuar. La voz en altavoz era la de mi mamá. Bien. Esos niños merecen algo mejor que ella. Y con el dinero de la abuela, tendrán todo. Catherine se rió. Ella realmente cree que nos importan sus hijos. En cuanto tenga la custodia y controle el fideicomiso, los mandará directo a internados. Una escuela militar podría enderezarlos, sugirió mamá, les quitaría la suavidad a los niños. Hay un lugar en Montana, todo el año. Solo vendrían en Navidad. Si acaso. Guardé todos los archivos, videos y documentos. Hice copias y los mandé a 3 abogados y 2 periodistas que conocía. Luego llamé a mi abogado. Santo cielo, fue todo lo que dijo. La segunda audiencia fue a las 9 de la mañana. Llegué a las 8:30 con mi abogado, ahora con ojos brillantes y motivado. Catherine ya estaba ahí con mis padres, riendo con su abogado viendo algo en el celular. Todos de pie. Entró el juez. Él mismo. Se veía cansado hasta que me vio. Entonces sus ojos se pusieron agudos. Señorita Turner, usted dijo tener pruebas. Tiene 1 hora. Su señoría, comenzó mi abogado, queremos presentar como evidencia las grabaciones de seguridad de la casa de la acusada. Durante los siguientes 40 minutos, la sala vio a Catherine entrar a mi casa, plantar drogas, fingir las fotos. Escucharon la llamada con mi mamá planeando enviar a mis hijos lejos. La vieron reírse. La cara de Catherine cambió de arrogante a pálida, luego verde. Su señoría, intentó decir su abogado, este video podría estar alterado. También tenemos un testigo. Paul se levantó al fondo de la sala, soy el esposo de Catherine. Yo tomé las fotos. Me obligó. Tengo mensajes de texto con instrucciones sobre qué capturar, qué ángulos usar para que todo se viera peor. Le entregó su celular al oficial. Además, continuó mi abogado, tenemos evidencia de un patrón de conducta. Presentó el expediente juvenil de Catherine, la nota de suicidio de su primer esposo, la declaración de la amiga sobre su confesión. Luego la investigación por abuso de ancianos contra mis padres, el fraude financiero contra mi abuela, todo. Su señoría, dije, poniéndome de pie otra vez, ellos no solo querían a mis hijos. Querían el dinero de la abuela. El fideicomiso. Catherine sabía que si obtenía la custodia, controlaría millones destinados a la educación de mis hijos. Los mandaría a internados y se quedaría con el dinero. El juez volteó hacia Catherine y mis padres. ¿Tienen algo que decir? Catherine abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. Está mintiendo. Siempre me ha tenido envidia. Basta. La voz del juez fue hielo, he visto el video. He escuchado la grabación. Señorita Catherine Morrison, queda arrestada por perjurio, denuncia falsa, allanamiento y conspiración para cometer fraude. ¿Qué? Gritó Catherine cuando se acercaron los alguaciles, ¿no pueden? Mamá. Papá. Díganles. Mis padres se levantaron para irse, pero el juez no había terminado. Señor Turner, ustedes también quedan arrestados por perjurio y conspiración. La sala estalló. Catherine gritaba. Mamá se desmayó, o fingió hacerlo. Papá intentó correr y un alguacil lo derribó. Sus hijos les serán devueltos de inmediato, me dijo el juez, también recomiendo procesarlos penalmente en todo lo que la ley permita. Y señorita Turner, lamento mucho lo que ha sufrido. 2 horas después, volví a abrazar a mis hijos. Tenían miedo, estaban confundidos, pero estaban bien. La familia de crianza que Catherine había conseguido nunca los recibió, los pusieron con una familia de emergencia que fue amable. Mamá, preguntó Lily, ¿por qué tía Catherine dijo cosas malas?
Porque a veces la gente quiere cosas que no son suyas, cariño. Pero ya se terminó. Marcus añadió. Además, tú haces mejores galletas. Niños. Ven la verdad sencilla. Mi familia intentó robarme a mis hijos por dinero. Me pintaron como monstruo, me arrancaron a mis bebés de los brazos, trataron de destruir mi vida por $3 millones que malgastarían en un año. Pero olvidaron algo, la abuela me crió. Y la abuela guardaba recibos. Documenta todo, decía siempre, la gente mala cuenta con que los buenos no guarden pruebas. Yo guardé pruebas. Y cuando el juez las vio, no solo me devolvió a mis hijos. Les dio justicia. Catherine saldrá en 4 años. Mis padres en 2. No tendrán nada, ni dinero, ni reputación, ni familia. Todos los parientes los cortaron después de que salió la verdad. Mientras tanto, mis hijos prosperan. Escuela privada, terapia para superar el trauma, una mamá que nunca dejará que nadie los lastime de nuevo. A veces la justicia no es venganza. Es sobrevivir. Es proteger lo que importa. Ellos querían mi herencia. En cambio, heredaron justo lo que merecían, nada más que consecuencias.